Bueno, muy buen día a todos. Muchas gracias por la participación. Me presento, mi nombre es Mariana Loz, soy médica de planta del Servicio de Neurología y desde hace varios años, ya aproximadamente 10 años, en conjunto con el Laboratorio de Genómica del hospital, estamos trabajando en un proyecto para el desarrollo de estudios genéticos orientado a epilepsia, fundamentalmente un grupo de epilepsias eh, severas como son las encefalopatías epilépticas y bueno, con el apoyo del hospital y de algunos subsidios hemos podido avanzar bastante en estos 10 años y hoy tenemos la posibilidad de estudiar varios pacientes por año y la verdad que el rédito diagnóstico que estamos teniendo en estos últimos años es muy bueno y hemos podido dar respuesta a varias familias y la verdad que estamos muy contentos con este proyecto. Les voy a presentar a María Sol Tozón, que es bioquímica y es encargada junto con Matías Juanes eh, de evaluar estos estudios cuando los pedimos desde el servicio de neurología, hacer el estudio molecular, que ya les va a contar en detalle, interpretar los resultados y después, bueno, finalmente la interpretación final muchas veces es en conjunto entre genómica y el servicio de neurología. Por eso es tan importante que estos estudios se den en estos contextos donde varios profesionales podemos estudiar y discutir un mismo caso. Bueno, María Sol. Gracias. Bueno, buen día. Bueno, ya me presentaron. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de los métodos diagnósticos disponibles y de la importancia de los estudios genéticos en epilepsia. Dentro de lo que es la neurología, las áreas en las cuales hay mayor impacto de lo que es los estudios genéticos o la genética son los trastornos del neurodesarrollo, las enfermedades neuromusculares y la epilepsia. Em, en estos campos, las pruebas genéticas son un componente muy importante dentro de lo que es el diagnóstico, tienen valor también pronóstico, y realmente lo que conformaron lo que es toda la genética fue como un cambio de paradigma, ¿no? Para el estudio de las personas que tienen epilepsia. Dentro de lo que son las causas de la epilepsia, que ya estuvieron hablando pueden ser infecciosas, metabólicas, estructurales, inmunomediadas. Una de las causas pueden ser genéticas. O sea que una de las causas pueden estar relacionados con cambios o modificaciones en los genes, en el ADN de esa persona. Estos se conocen como las epilepsias de etiología genética. Entonces, lo que va a haber es un gen que va a tener una variante. Entonces, el producto de ese gen va a ser anómalo o va a estar ausente y eso va a tener una implicancia. Como les decía, en lo que fue el cambio de paradigma en todo el abordaje de las personas con epilepsia a partir de lo que es el diagnóstico molecular, es que tal vez muchas de estas epilepsias hace varios años quedaban como epilepsias idiopáticas o de origen desconocido y muchas de esas hoy en día son las que se conocen como de origen genético. De hecho, está así el cambio que hoy en día hay muchas epilepsias que se las conoce por el nombre del gen afectado. Entonces fue realmente eh, importante. Y con respecto a lo que es la genómica dentro de la neurología, y sobre todo dentro de la epilepsia, este estudio de los genes afectados y que son parte del diagnóstico de estas epilepsias fue realmente dentro de los últimos 15 años tal vez creciendo de manera exponencial y junto con el avance de lo que es la tecnología y la posibilidad de usar distintas herramientas para el diagnóstico, bueno, la cantidad de genes también, ¿no? Que se van conociendo, que forman parte de las causas de estas epilepsias, que también aportan muchísimo conocimiento para la fisiopatología, o sea, saber qué gen está afectado, qué proteína, qué canal, qué partecita dentro de lo que es esa neurona, tal vez, es realmente muy importante, no solo para el diagnóstico, sino también para lo que es el pronóstico, para posibles tratamientos. Dentro de lo que son las estrategias de diagnóstico genético, uno siempre tiene que tener en cuenta, bueno, qué tipo de patología estoy estudiando, qué métodos, qué modos de herencia son los posibles dentro de esta patología, son variantes germinales, variantes somáticas, qué tipos de variantes son las más frecuentemente asociadas a esta epilepsia, y
dentro de todas las estrategias, siempre, o sea, no todas las epilepsias se abordan de la misma manera, siempre hay distintas estrategias. Se van eligiendo distintos métodos diagnósticos según la patología, la epilepsia que se está sospechando. Entonces, se pueden utilizar, por ejemplo, métodos como el cariotipo, el RICGH, el MLPA, en donde se buscan tal vez evaluar la ganancia o la pérdida de material genético, son tal vez con el cariotipo se quieren ver de lesiones, duplicaciones, son todas cosas que tal vez les suenen o que hayan escuchado o que hayan leído, en lo que son más tal vez síndromes genéticos o malformaciones del desarrollo cortical, como la polimicrogira y la lisencefalia. También se pueden utilizar PCRs específicas, secuenciación de nueva generación o NGS, el genoma completo, el RNA-seq, son casos muy puntuales, o son tal vez como en síndrome de sobrecrecimiento, en displasia cortical focal, o son tal vez lo que se busca en esos casos son variantes o mutaciones somáticas. También se puede utilizar lo que es la secuenciación de exoma, genoma o panel de genes en, por ejemplo, las encefalopatías epilépticas y para todas tal vez las epilepsias que son de causas monogénicas, en las cuales hay un gen afectado, que es el que causa la enfermedad, y están las otras que son tal vez las que se conocen como poligénicas, en las cuales hay variantes que tal vez tienen menor impacto, pero en varios genes. Y para esas hay otras técnicas para estudiarlos. Entonces, la decisión de qué, al menos de por qué método diagnóstico comenzar o cuál es el indicado, obviamente, como dijo recién, como venimos diciendo, es a partir de un equipo multidisciplinario. No solo la interpretación de ese estudio, sino que también la decisión de qué estudio es el que se va a realizar. Entonces, bueno, como ya les nombré, está el cariotipo, el RICGH, el MLPA para el análisis de la ganancia o la pérdida de material genético, de ADN. Tenemos el genoma, exoma o panel de genes para ver pequeñas modificaciones cuando son más puntuales en el ADN. El panel de genes es, bueno, estudiar un grupo de genes, que pueden ser 50, 100, 150, 300, un grupo de genes que se asocien con la patología que yo quiero diagnosticar, en los cuales hay mayor evidencia científica seguramente y se buscan variantes dentro de genes que están como curados por paneles de expertos. Esos genes ya se sabe que están asociados con ciertas patologías. Después tenemos el exoma y el genoma, que son estudios más amplios. El exoma es donde vamos a estudiar todo lo que es la región como codificante, digamos, de lo que es el ADN. Y en el genoma vamos a estudiar todo el material genético de esa persona. Que requieren todos estos estudios, ya sea el panel de genes y cualquier igual estudio genético, requieren de especialistas en análisis e interpretación de los datos. No cualquiera puede hacer estos estudios, no cualquiera puede indicarlos, no cualquiera puede interpretarlos y no cualquiera puede tomar una decisión después a partir de lo que se informa. ¿Cuál es el rédito diagnóstico, ¿no?, de los distintos métodos? Bueno, hablando de lo que es dentro de la epilepsia, tal vez el más indicado es dentro de ciertas epilepsias, pero bueno, hablando en líneas generales, el exoma, que tiene un buen rédito diagnóstico, como pueden ver ahí debajo, es hasta un 45%, tal vez un 50%. El genoma un poquito más, aporta un poquito más, porque recuerden que es un método como un poquito más amplio. También está el basado en panel de genes, tercero y hasta un 25. Después tenemos el array cromosómico, que es el array CGH, que es para ciertos tipos de epilepsia en donde se sospecha una pérdida y una ganancia material. Se utiliza y es entre un 5 y un 15%. Y como verán, el sangre o el cariotipo, que igual tienen utilidad, están como bastante, tal vez algunos, por ejemplo, la secuenciación sangre de un solo gen, está un poco en desuso porque estas patologías son lo que conocemos como heterogéneas. Entonces, uno enfrente de un paciente, un neurólogo sabe qué epilepsia tiene desde lo clínico, pero muchas veces no se puede saber qué genes a priori es el que está afectado, porque varios genes pueden tal vez dar el mismo fenotipo. Entonces, bueno, por eso se utilizan muchas veces esos métodos en los que vamos a buscar variantes al mismo tiempo en varios genes. Este rédito diagnóstico también deben saber que aumenta en los casos en los que las epilepsias, o sea, los pacientes con epilepsias que son más severas, como las encefalopatías epilépticas, cuando hay múltiples órganos afectados o cuando el inicio de las crisis o de los síntomas es realmente temprano y mucho mayor cuando son menores de un año.
cuando viene el informe genético, bueno, ¿qué posibles resultados pueden venir? Recordemos igualmente que, lo dijo justamente el doctor Gallo, está buenísimo que puedan googlear, está buenísimo que se democratice la información y que las familias se empoderen y realmente se informen y sepan y pregunten y puedan tener dudas, pero no es responsabilidad de la familia saber qué estudio tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuál tengo que pedir e interpretar un informe genético. Eso es responsabilidad del equipo médico. Entonces está todo dentro de lo que es el asesoramiento, como se conoce como el asesoramiento pre-test, post-test. Esa es responsabilidad, obviamente siempre somos un conjunto con las familias, pero eso es responsabilidad del equipo médico. O sea, saber qué estudio determinar y interpretarlo es responsabilidad del equipo de salud. Entonces, bueno, pero bueno, llega el informe y obviamente la familia lo ve, por supuesto. El informe puede ser positivo, puede ser inconcluso, puede ser negativo. En un informe negativo es que no se encontraron variantes. Acá estoy hablando justo en el ejemplo de lo que sería, por ejemplo, un exoma, que es tal vez lo más frecuente, pero un ejemplo, por ejemplo, cuando viene un resultado negativo, bueno, es que no se encontraron variantes clínicamente relevantes en el estudio que se hizo hoy con la información que hay hoy. ¿Qué se puede realizar? Bueno, primero que esos datos se pueden reanalizar, y es lo que se conoce como el reanálisis de los exomas, por ejemplo, en un periodo de, por ejemplo, dentro de 1 año y medio, dentro de 2 años, porque con la nueva información uno puede llegar a ver, puede llegar a detectar dentro de esa misma información nuevas cosas, nuevas causas. Si uno sigue con la sospecha de que realmente esta epilepsia es de origen genético, pero el exoma vino negativo, bueno, tal vez hay que estudiar, hay que hacer otro estudio, o sea, no tenemos que hacerlo por exoma, tal vez hay otro estudio que sea más adecuado al tipo de variantes genéticas que explican la causa de esa epilepsia. Entonces, hay que volver a hacer una reevaluación, hay que, por ejemplo, ampliarlo a, si se sospecha una enfermedad mitocondrial, bueno, hay que estudiar el genoma mitocondrial, si se sospechan que es una variante somática, tal vez ir al tejido en el cual que está afectado. Ese estudio también puede venir como inconcluso, en donde se encontró una BUS, una variante de significado clínico, o sea, una variante de significado incierto. Tal vez en ese caso hay que hacer pruebas adicionales para terminar de ver si esa variante es la causa esa variante genética es la causa de la patología que presenta esa persona, esa es la causa de esa epilepsia. Hay que hacer lo que se conoce como análisis de segregación, ver de dónde viene esa variante o si fue generada en el caso. Hay que hacer una reinterpretación de esas variantes en un tiempo, tal vez, y saber que estrictamente tal vez no se llegó al diagnóstico, pero tal vez hay decisiones clínicas que se pueden realizar cuando hay una variante de significado incierto. Y después está el caso que es positivo, que le ponemos como caso resuelto, pero bueno, entre comillas, es en donde se identificó la causa genética. Entonces, bueno, se pueden realizar a partir de eso distintos estudios de segregación, asesoramiento familiar y genético, evaluar posibles terapias. Se conoce mucho lo de medicina de precisión, bueno, ahora lo vamos a ver. Pues se puede llegar a evaluar esas distintas terapias. Se puede llegar a realizar el análisis funcional de lo que son esas variantes, porque hoy en día no es lo mismo que te digan está tal gen afectado, no es lo mismo que te digan está tal gen afectado con tal variante, y no es lo mismo que te digan está tal gen afectado con tal variante que tiene tal función, o sea, que aumenta la función o que disminuye la función. Todo eso es información que es muy importante para después poder tener en cuenta para, por ejemplo, un posible tratamiento. Entonces, bueno, este caso, saber la variante puede ser que se pueda consultar con grupos de expertos, registrarlo en las bases de datos internacionales y comunicarlo, hacer una comunicación con grupos y asociaciones de padres. Entonces, ¿qué es, al fin y al cabo, qué es lo que aporta un estudio genético en una persona que tiene epilepsia, en esa persona y para esa familia? Y para el equipo de salud que está tratando. Bueno, confirma o define el diagnóstico, da un nombre a esa enfermedad, da el gen afectado y qué variante genética tiene. Puede orientar el tratamiento. Hay tal vez medicación específica para ciertos tipos de epilepsias de que tienen tal gen afectado, o hay ciertas medicaciones que tal vez hay que evitarlas. Cuando hay una variante en el gen SC1A con pérdida de función, hay que evitar tal medicación. Entonces eso también es una terapia dirigida, y eso también es hacer medicina de precisión. Entonces, con respecto a lo que es medicina de precisión, bueno, ver si este paciente puede entrar o no en un ensayo clínico, puede ser candidato para terapia génica, edición génica, terapia celular, que tal vez hoy hay algunas que ya están empezando a salir, hay otras que están en estudio y falta tiempo para eso.
Ayuda también a anticipar la evolución, a tener un pronóstico, a saber qué esperar, qué no esperar, qué estudios hay que realizar, porque sabemos que tal vez se puede afectar también, cuando los pacientes que tienen esta variante también pueden tener afectación del riñón. Bueno, sabemos que este paciente hay que seguirlo de manera de cerca con ecografías renales cada 6 meses. Estoy diciendo cualquier ejemplo, pero digo, con el pronóstico y con saber qué es lo que implica tener ese gen afectado, podemos saber qué esperar, qué no, qué manifestaciones clínicas están dentro del espectro que se espera de esa patología y cuáles no. Evita estudios innecesarios. Tal vez hace que, no, este paciente no hay que hacerle resonancia. Entonces nos estamos evitando también una sedación. Digo, evitar estudios innecesarios también es muy importante. Y por supuesto el asesoramiento genético. Informa sobre el riesgo en hermanos, en futuros hijos y en familiares de esa persona. Hay que tener ciertas consideraciones. No siempre encontramos la causa. Eso hay que saberlo. Alrededor de un 40 o 50% de los casos quedan sin diagnóstico, al menos hoy. Más adelante esto puede seguir avanzando, la información puede seguir creciendo y podemos dentro de 1 año, 2 años, 10 años encontrar la causa. Hoy hay pacientes que aún haciéndole estudios genéticos quedan sin, y con sospecha genética, quedan sin diagnóstico. Y a veces tener ese diagnóstico no cambia el tratamiento inmediato, no es que como tiene ese diagnóstico se le da tal medicación y se le fueron las crisis. A veces son estas, lo que se conoce como estas microdecisiones terapéuticas, es empezar una medicación antes o después, atrasar un estudio o no, y que tal vez son chiquitas, entre comillas, son microdecisiones, pero que en su conjunto van a mejorar la calidad de vida de esa persona, de su familia y de la calidad de la atención, del tratamiento y del seguimiento de esa enfermedad. Y por supuesto requiere la interpretación por equipos especializados y multidisciplinarios. Un poco de lo que sería, bueno, qué es la medicina de precisión en epilepsia, que se conoce tanto y que hoy en día está tan, ¿no? En redes, en todas partes. Bueno, este diagnóstico molecular realmente tan preciso y viendo qué gen está afectado, qué variante, y esa variante, si es con ganancia, con pérdida de función, hace que esa paciente pueda entrar o no a un ensayo clínico. Cuando uno quiere entrar, está considerando una entrada de una persona, de un paciente a un ensayo clínico, solicitan y exigen que tenga el estudio genético, que diga qué gen está afectado, qué tipo de variante es, y muchas veces qué qué función se ve afectada, si es con ganancia o como con pérdida de función. Entonces, bueno, esto realmente abre las puertas a los pacientes de el día de mañana poder entrar o no en un ensayo clínico. Las multiómicas. Yo estoy acá hablando de lo que es la genómica, pero seguramente se escucharon hablar o van a empezar a escuchar hablar de lo que es la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la lipidómica, la metabolómica, y puedo seguir. Y son múltiples interacciones que puedan dar lugar al desarrollo de esa epilepsia, y son distintas áreas que cada día se van integrando más a lo que es la clínica. Muchas están en lo que es investigación, pero muchas se están integrando cada vez más a lo que es la clínica para poder diagnosticar, para poder ver, pronosticar y para poder seguir a los pacientes. ¿Cuál es el impacto en las familias de tener un diagnóstico genético que explica la causa de esa epilepsia? Bueno, trae claridad, trae respuestas, permite contactar con otras familias con el mismo diagnóstico, que esto es realmente muy importante, y miren lo que es el cambio de paradigma, que tal vez antes una familia podía contactarse con otras familias que tenían hijos con epilepsia, y hoy en día tal vez es distinto. Hoy, además de contactarse con esas organizaciones, se pueden contactar con familias que tienen hijos con epilepsia por el gen tal. Entonces, cada vez se hace como más específico. Abre la puerta a ensayos clínicos y a nuevas terapias y brinda información sobre, bueno, riesgos futuros. Y siempre me gusta terminar con esta foto para que sepan que sabemos, somos conscientes de lo que es la odisea diagnóstica y todo este camino que muchas veces no es lineal de un lado para el otro, tengo el diagnóstico, sino que es para arriba, para abajo, para adelante y para atrás, viendo muchos profesionales, tratando de hacer muchas veces es costoso en tiempo, en dinero, en muchas cosas. Pero sepan que todos los del equipo de salud siempre tratamos de seguir formándonos y brindando la mayor cantidad de herramientas para poder, desde, por ejemplo, desde la unidad de genómica, tratar de brindar ese diagnóstico genético para estos pacientes. Muchas gracias.